Modelo cognitivo-conductual, o mejor conocida como psicoterapia cognitivo-conductual. A manera de explicación, cuando se hace referencia al modelo cognitivo-conductual, se puntualizan una serie de orientaciones enfocadas a la vinculación del pensamiento y de la conducta, retomando los aportes de distintas corrientes dentro de la psicología científica, siendo más que una mera fusión, como aplicación clínica, tanto de la psicología cognitiva como de la psicología conductista. Combinan técnicas de reestructuración cognitiva, de entrenamiento en relajación y otras estrategias de afrontamiento y de exposición. El modelo acepta la tesis conductista de que la conducta humana es aprendida, adquirida, modificada y modificable. Pero dicho aprendizaje no consiste en un vínculo asociativo entre estímulos y respuestas, sino en la formación de relaciones de significado personales, claro, del sujeto, esquemas cognitivos o reglas. Igualmente, los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales están interrelacionados de alguna manera, de modo que un cambio en uno de ellos afecta a los otros dos componentes. En esa relación mutua, las estructuras del significado, esquemas cognitivos, tendrían un peso fundamental, pues representan la organización idiosincrática, rasgos, temperamento, carácter, etc., que tiene cada persona sobre lo que significa su experiencia. Durante el proceso terapéutico, el clínico se vale de diversas estrategias que tienen por objeto la flexibilización y modificación de los esquemas disfuncionales y los pensamientos automáticos que se desprenden de estos. Proceso histórico de la terapia cognitivo-conductual. En 1897 es la introducción del concepto y estudio del condicionamiento clásico por Ivan Pavlov. En 1911 es la introducción del concepto y del estudio del condicionamiento instrumental por Edward Thorndike. En 1953 es la primera ocasión del término terapia de la conducta en un reporte de Leslie, Skinner y Solomon. En 1958 es la introducción de la terapia por desensibilización sistemática de Joseph Wolf. En el mismo año también hay la introducción de la terapia racional emotiva conductual, en esa época denominada terapia racional, a la literatura profesional por Albert Ellis. Para 1963 es la introducción del conductismo psicológico como teoría marco que unifica los esfuerzos de investigación cognitivas y conductuales por Arthur Statz. En 1963 es la introducción de la terapia cognitiva para la depresión en la literatura profesional por el psiquiatra Aaron Beck. En 1971 es la introducción de la terapia de solución de problemas de Zurilla y Goldfried. En 1973 es la introducción del entrenamiento por inoculación del estrés por Donald Meichenbaum. De esta manera, en la terapia cognitivo-conductual encontramos los tipos de terapia como teoría de la terapia conductual o la llamada terapia racional emotiva o también la llamada terapia cognitiva. De igual modo encontramos la llamada terapia multimodal. Terapia conductual o de la conducta. Es una forma de tratamiento psicológico derivado de la investigación de laboratorio desde el enfoque de la conducta. La fundamentación empírica y teórica sólidamente científica se considera una característica esencial en sus desarrollos. Es el conjunto de técnicas a partir de las cuales se usan los procesos de aprendizaje para eliminar los diferentes síntomas que constituyen síndromes neuróticos. Es un tipo de psicoterapia que se centra en la reducción de problemas de conducta y en promover las habilidades de adaptación. En esta terapia, el psicólogo se caracteriza por enfatizar el papel del aprendizaje en la adquisición de las conductas ajustadas y desajustadas del paciente. Lo primero que se realiza es la evaluación del paciente para descubrir qué tipo de terapia podría ser la más adecuada para su problema.
Habitualmente es útil centrarse solo en la conducta manifiesta o pública del paciente, porque aunque se trate de emociones o cogniciones, estos procesos pueden llegar a ser visualizados por el psicólogo, más aún cuando producen compulsiones muy diversas. La terapia conductual es el opuesto de la terapia cognitiva. La terapia cognitiva se centra principalmente en los pensamientos y emociones que llevan a ciertos comportamientos, mientras que la terapia conductual trata con el cambio y la eliminación de estos comportamientos no deseados. Dentro de las estrategias de la terapia de la conducta encontramos el condicionamiento instrumental positivo, el condicionamiento clásico, la desensibilización sistemática, el entrenamiento asertivo, el entrenamiento en resolución de problemas, el modelado, la sensibilización y extinción encubiertas, el entrenamiento autoinstruccional, la detención del pensamiento, la reestructuración cognitiva, la inoculación del estrés, la focalización sensorial y otros ejercicios de placereado como para terapia para disfunciones sexuales. Y por último, la biorretroalimentación o también llamada biofeedback. La desensibilización sistemática es un método cuya característica principal es la aproximación sucesiva del sujeto a situaciones que le producen una exacerbación desfasada de conductas emocionales, cognitivas o de motricidad que lo llevan a consulta. Es una técnica muy utilizada en el tratamiento de los desórdenes de ansiedad, especialmente en las fobias. Consiste en la aplicación de una jerarquía de estímulos estresantes a través de imágenes visuales, de la evocación de la situación ansiosa, con ayuda del terapeuta, exposición en imaginación, en realidad virtual o en vivo del estímulo estresante. Paciente y terapeuta diagraman un conjunto de situaciones típicas a las cuales el paciente teme, especificando la mayor cantidad de detalles posibles. Luego, mientras el mismo se encuentra en un profundo estado de relajación, se le guía para que vaya imaginando estas escenas temidas, de acuerdo al grado de ansiedad que le provocan. El objetivo consiste en que la relajación inhibida progresivamente a la ansiedad que disparan las situaciones imaginadas, de tal manera que se rompe el vínculo entre la imagen causante del estrés y la respuesta de ansiedad. De este modo, el paciente aprende una nueva asociación, lo que antes le provocaba miedo, ahora queda conectado a un estado de calma y tranquilidad, inducido mediante la relajación muscular profunda. Esta forma descrita de la desensibilización sistemática se denomina variante imaginaria. Es la primera parte del procedimiento completo tal como es utilizado en la actualidad por los terapeutas cognitivo-conductuales. El siguiente paso consiste en guiar al paciente a que enfrente sus temores de manera real y ya no imaginariamente. En este caso se habla de la variante in vivo. Por supuesto, el ejercicio imaginario previo ha ayudado a cambiar la imagen mental aterradora que el paciente tiene de algunas situaciones, lo cual facilita esta segunda fase. El afrontamiento en la vida real. Sin embargo, en algunos casos y con previo consentimiento del paciente, la desensibilización sistemática se aplica directamente a su variante in vivo, obteniendo resultados exitosos en plazos muy breves. Por ejemplo, en los pacientes que padecen de agorafobia, miedo a salir a la calle, la aplicación de la desensibilización sistemática in vivo consiste en acompañar al paciente mientras éste sale de su casa y va alejándose de ella lentamente. Por aproximaciones sucesivas muy graduales, al tiempo que se induce a realizar aspiraciones abdominales profundas y a relajar su cuerpo. Este aprendizaje de una respuesta nueva, la relajación, frente al estímulo estresor, como salir a la calle, facilitará que el paciente salga finalmente por sí solo, tranquilo y sin experimentar ansiedad. Joseph Ball nace el 20 de abril de 1915 en Johannesburgo, Sudáfrica, y muere el 4 de diciembre de 1997 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Es conocido por su formulación del principio de la inhibición recíproca o principio de la inhibición antagonista, que sirvió de base para el desarrollo del tratamiento que inhibían el miedo humano. Publicó en 1958 su libro pionero Psicoterapia por inhibición recíproca, que exponía una fundamentación detallada de la formación de una amplia gama de trastornos conductuales y técnicas para superarlos. Entre los trastornos tratados estaban la ansiedad, las fobias y los problemas sexuales, las conductas obsesivas como amnesia y la histeria. Mientras que las teorías neurológicas que usaba Wolf hoy están superadas, la tecnología desarrollada sigue estando entre las más usadas y efectivas de la terapia de la conducta. La idea básica era que la respuesta de ansiedad podía ser rivalizada e inhibida por una nueva respuesta antagónica. La respuesta antagónica usada comúnmente en la relajación y habiendo aprendido el paciente la técnica de relajación de Jacobson o alguna otra, se le presenta el estímulo ansiógeno de forma paulatina, de tal manera que el paciente vaya aprendiendo a relajarse ante el estímulo que provoca ansiedad o situación temida. Este método se conoce hoy día como la desensibilización sistemática. Tenemos entonces la terapia racional emotiva y sus llamados principios básicos. La terapia racional emotiva conductual, cuya abreviatura es TREC o REP por sus siglas en inglés, claro, derivadas de la Rational Emotive Behavior Therapy. Es una psicoterapia sucesora de la terapia racional y de la terapia racional emotiva, creadas, modificadas y ampliadas por Albert Ellis desde el año 1955 hasta su muerte en 2007. Se enfoca en resolver problemas emocionales y conductuales mediante un modelo de intervención activo, directivo, filosófico y empírico, representado por la secuencia ABC encaminado a la reestructuración cognitiva. Ellis comenzó a desarrollar su modelo terapéutico desde 1955. Su forma de trabajar guardaba similitudes con la de Beck y actualmente existen muchas subcorrientes, variantes y escuelas que han utilizado los principios terapéuticos propuestos por ambos autores. Hoy en día, la terapia racional emotiva conductual de Ellis es seguida con un modelo que ha superado algunos de sus conceptos de las concepciones originales. Ha incorporado una visión constructivista y adoptado nuevos recursos. Ellis partió de los enfoques neofreudianos de Karen Horney, Alfred Adler, Eric Fromm y Harry Stack Sullivan, de los que más tarde se separó. Luego incorporó elementos del conductismo como la desensibilización sistemática y el refuerzo positivo de Skinner. Por otra parte, muchos elementos de la TREC están basados en los estudios del lenguaje de Alfred Korzybski. Este autor comentaba que cuando las personas hablaban de ser, se refieren en forma extremadamente generalizadora, por lo que al haber una tendencia a identificar el hacer de las personas con el ser de las personas, es decir, definirse a partir de los actos, se llega a diversos conflictos emocionales. Ellis también tomó en cuenta la filosofía moderna y antigua, principalmente autores del racionalismo, así como sus propias experiencias. Ellis creó la TREC como una forma más activa, directiva y dinámica en la que se requería que el terapeuta ayudase al cliente a comprender que su filosofía personal contenía creencias que contribuían a sus dolores emocionales. Ellis creía que a través del análisis racional la gente entendería sus creencias racionales y las cambiaría por una posición más racional. Centró su teoría en la sencilla frase atribuida al filósofo estoico griego Epícteto: las cosas en sí no atormentan a los hombres, sino las opiniones que tienen de ellas. Por lo tanto, la idea central de la TREC
es que son las percepciones y concepciones erróneas las que causan malestar y mediante un debate racional se mejora la percepción de los hechos y se consiguen emociones y comportamientos apropiados. Funcionamiento de la TREC. El modelo básico de encuadre psicopatológico y clínico se sirve del modelo ABC. Tras un acontecimiento activador, es decir, un suceso o situación, llamado momento A, se da lugar al desarrollo de un sistema de creencias, que sería la B, por beliefs, creencias, claro, en inglés, a partir de las cuales el sujeto desarrolla emociones, pensamientos y acciones. C, consecuencias. Las perturbaciones emocionales pueden ser causadas por creencias, valoraciones y demandas inflexibles, exigencias absolutistas, llamadas creencias irracionales que derivan de emociones y conductas disfuncionales o desadaptativas. Albert Ellis nace en Pittsburgh el 27 de septiembre de 1913 y muere en Manhattan el 24 de julio de 2007. Es un psicoterapeuta cognitivo estadounidense que a partir de 1955 desarrolló la llamada terapia racional emotiva conductual, TREC. Fundador y presidente emérito del Ardell Ellis Institute en la ciudad de Nueva York. Nació de una familia judía en Pittsburgh, Pensilvania, el 27 de septiembre de 1913 y se crió en Nueva York, mayor de 3 hermanos, con un hermano 2 años más joven y una hermana 4 años menor. El padre de Ellis era un hombre de negocios, tenía una actividad en la que tuvo poco éxito y por lo que convivo poco con sus hijos, con los que además era poco cariñoso. En su autobiografía, Ellis retrató a su madre como una mujer ensimismada con trastorno bipolar. A veces, de acuerdo con Ellis, era una cotorra bulliciosa que nunca escuchaba. Exponía sus opiniones sobre muchos temas firmemente, pero raramente proveía bases objetivas para estos puntos de vista. Como su padre, la madre de Ellis era emocionalmente distante con sus hijos. Ellos contaban que ella dormía cuando él se iba a la escuela y no solía estar en casa cuando volvía. Sin embargo, en vez de quejarse de sus amargos sentimientos, tomó la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Despertaba y vestía a sus hermanos pequeños, para lo cual compró un reloj con su propio dinero. Cuando sobrevino la Gran Depresión, los 3 hermanos tuvieron que empezar a trabajar para ayudar a la familia. Ellis fue un niño enfermizo y sufrió numerosos problemas de salud en su juventud. A la edad de 5 años fue hospitalizado Ellis por una enfermedad renal. También fue hospitalizado con amigdalitis que derivó a una gran infección estreptocócica requiriendo cirugía de emergencia. Ellis declaró que tuvo 8 hospitalizaciones entre los 5 y los 7 años. Una de estas duró cerca de un año. Sus padres le proporcionaron escaso apoyo emocional durante este periodo. Raramente le visitaron y consolaron. Ellis afirmaba que aprendió a enfrentar sus adversidades de tal forma que había desarrollado una indiferencia creciente hacia esta negligencia. La enfermedad continuó siguiéndole a lo largo de su vida. A la edad de 40 años desarrolló diabetes. Ellis entró en el campo de la psicología clínica después de obtener una licenciatura en negocios por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Empezó una breve carrera economista, seguido de otra como escritor. Estos intentos tuvieron lugar durante la Gran Depresión, que comenzó en 1929, y Ellis notó los negocios le iban mal y no tenía éxito publicado. Al percatarse de que se le daba bien escribir ensayos, investigó y escribió sobre sexualidad, convencido de aprender una nueva carrera en psicología clínica. Terapia cognitiva conductual. El postulado central de la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos.
Durante el proceso terapéutico se busca que la persona paciente flexibilice la adscripción de significados y encuentre ella misma interpretaciones más funciones y adaptativas. Los padres de Beck eran inmigrantes judíos. El nacimiento de Beck se vio precedido del fallecimiento de su hermana como consecuencia de una epidemia de gripe, situación que sumió a la madre de Beck en una profunda depresión. Durante su niñez, Beck sufre una enfermedad grave causada por una infección en un brazo roto. Sin embargo, aprendió cómo afrontar cognitivamente sus miedos y problemas, siendo lo que inspiró en años posteriores su teoría y sus terapias. El Dr. Beck y sus colaboradores, diseminados por todo el mundo, han investigado la eficacia de esta forma de terapia cognitiva para tratar un amplio abanico de trastornos, incluyendo la depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Actualmente se sigue investigando con gran cantidad de trastornos como la esquizofrenia o el dolor crónico desde una perspectiva cognitiva. El Dr. Beck y sus colaboradores diseminados por todo el mundo han investigado la eficacia de esta forma de terapia cognitiva para tratar un amplio abanico de trastornos, incluyendo la depresión o ansiedad, trastornos de personalidad. Actualmente se sigue investigando con una gran cantidad de trastornos como la esquizofrenia o el dolor crónico desde una perspectiva cognitiva. A través de una cuidadosa investigación e innovadores métodos terapéuticos, fue pionero en una terapia que ha sido extensamente probada en más de 400 ensayos clínicos y ha demostrado ser eficaz para una amplia variedad de trastornos como la depresión, ansiedad, pánico, abuso de sustancias y trastornos de la personalidad. La terapia multimodal es un enfoque psicoterapéutico de origen cognitivo-conductual fundado por Arnold Lazarus, cuyo principio básico es la concepción de los humanos como seres biológicos que piensan, sienten, actúan, perciben, imaginan e interactúan, razón por la cual cada una de estas modalidades debe abordarse en tratamiento psicológico. Al igual que en otras terapias cognitivo-conductuales, la terapia multimodal se desarrolla sobre una conversación dinámica con el cliente. Sin embargo, en esta se hace uso de técnicas eclécticas que se ajustan a las necesidades particulares de cada persona. Esta adecuación se realiza a partir de la evaluación, mediante el uso del cuestionario multimodal sobre la historia de vida, y de diversas dimensiones o modalidades que interactúan entre sí, como son la cognición, el afecto, lo somático, las relaciones interpersonales y la conducta. Arnold Lazarus nace en Johannesburgo, Sudáfrica, el 27 de enero de 1932 y muere en Princeton, Estados Unidos, el 1 de octubre del 2013. En 1958, Arnold Lazarus fue el primero en introducir los términos de terapia de conducta y terapeuta de conducta en la literatura profesional. Para la década de los años 70 comenzó a desarrollar la terapia multimodal, que se originó en el contexto de la terapia de comportamiento y más tarde en el marco de terapia cognitiva conductual. Comenzó con la inclusión de tratamientos más allá de los tradicionales del conductismo, bajo la visión de que para una terapia sea eficaz, debe incluir todas las técnicas empíricamente probadas independientemente de su origen, además de adaptar el tratamiento a las características del individuo. Hasta aquí el video de psicoterapia cognitivo-conductual. Gracias.